Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Qué bendición de tener este lugar. Les animamos de que ustedes sigan buscando a Dios, de que se esfuercen, de que perseveren. Con mi esposo nos gozamos porque somos amigos también de sus pastores. No solo somos consiervos, sino que tenemos una amistad muy linda y de verdad nos gozábamos al saber el regalo de Dios para este lugar tan hermoso que tienen ustedes, que son sus pastores. Yo les decía en la mañana y les digo también a ustedes, amen a sus pastores. Tienen pastores, ustedes no saben, son geniales. Tienen buenos pastores, ámenlos, sirvan a Dios, apóyenlos, así como ellos también tienen este llamado de parte de Dios. Así que estamos muy contentos y mire también en Juan 12:26 a propósito de que debemos de servir a Dios, buscarlo y hacerlo con el corazón. El Señor dijo: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, el que le sirve. A quien me sirva mi Padre, dice, le honrará. También en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes, Santa Fe, ¿verdad? Casa de Oración Santa Fe, han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Qué hermosa la palabra de Dios cuando nos da estas palabras, este consejo de servir al Señor, de seguirlo y de ustedes seguir el ejemplo de sus pastores, que son siervos de Dios, gente que ha servido sin esperar nada, solo la honra, la gracia de Dios sobre sus vidas. Y ustedes, mis hermanos, también. Estamos muy contentos de poder saludarles, de compartir, en mi caso, estos versículos con ustedes, porque como bien saben, mi esposo es el de la predicación, pero yo quería saludarles y ver sus caritas, ¿verdad? Que nos alegra y nos da mucho gusto. Que Dios les bendiga, fortalezcanse en el Señor y que Dios, mire, los tiene aquí como un estandarte. Así que ánimo, que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Denle un aplauso al Señor, por favor, por la hermana Rosy. Y dejo con ustedes al pastor Jonathan. Estamos hablando de la santidad, no es el título del mensaje, pero hay un término de santidad que a mí me gusta mucho. Santidad también significa diferente. Sabemos que significa apartado, ¿verdad? Y todo eso, pero también significa diferente. Lo que nos explica ese término es que Dios no es como nosotros. Él es diferente a nosotros. No tenemos que hacernos imágenes de Dios ni considerar a Dios bajo ningún concepto humano. No hay nada humano ni de lo que nos podamos imaginar que Dios es. No hay nada. Él es diferente a nosotros en todo el espectro de nuestro conocimiento y entendimiento. Por eso Él es santo, es diferente. El Señor, como ustedes dicen acá, es otro rollo, otra cosa. Es totalmente distinto a lo que podemos imaginar y considerar. Él es santo. Había un término en el siglo XV que usaban los hermanos que era coram Deo. Ellos se miraban y decían: coram Deo, coram Deo, coram Deo. Es en latín, significa no te olvides que Dios está aquí. Pero todos pensamos que Dios está lejos, ¿no? Mirándonos. No, dice: Dios está aquí, mira. Está frente a ti mirando tus acciones, tu pensamiento, tus actos. Cómo miras, cómo observas, cómo piensas. Dios está presente. No te olvides que Dios es santo, Él está presente. Coram Deo. Qué lindo término, ¿no? Y eso pasaba en esos tiempos, en esta frase en latín. Así que no se olviden que nuestro Dios santo, Él está con nosotros aquí, miren, no aquí, está aquí, frente a nosotros, mirando cada acción, considerando lo que hacemos y cómo somos y ayudándonos, ¿verdad?, en nuestras luchas y debilidades. Bueno, vamos a hablar el día de hoy respecto de un poquito. Mi esposa, ella introdujo algunos versículos y es interesante darnos cuenta que la iglesia está formada por personas. Todos nosotros formamos la iglesia.
Y a veces queremos incluirnos dentro de la iglesia y formar parte de la congregación de alguna manera. Y evidentemente va a ser muy difícil que formemos parte de la iglesia si no servimos, si no nos disponemos a ser parte del cuerpo. Es muy interesante darnos cuenta que para formar y ser parte del cuerpo tenemos que disponernos a servir a Dios. Y servir a Dios hay una multiforme manera de servir. No solamente en una o dos áreas de la iglesia, hay muchas maneras en cómo servir a Dios, pero para poder integrarnos a la iglesia tenemos que disponernos para ser servidores de Dios. Y es muy interesante porque Dios nos llamó a seguirle, nos llamó a que cada día de nuestra vida nos dispongamos a tener una convicción respecto a seguirlo, tener plena certeza de que seguir a Jesús tiene un costo, y para poder servir a Dios tenemos que considerar ese costo. Es imposible seguir a Dios sin hacer nada. El ministerio de la silla no existe. A los que les gusta, ¿no? No, a mí, pastor, déjeme aquí sentadito, yo mire aquí bien cómodo, no molesto a nadie. No, no existe. Dice la palabra que Dios nos capacitó con habilidades, ¿verdad? Talentos, capacidades diferentes. ¿Para qué? Para que las usemos al servicio de Dios. Wow. Sí, pastor, pero yo nada más sé electricidad. Ay, pastor, un electricista, ¿cómo nos viene? ¿Cuánto trabajo no hay? La iglesia necesita personas, hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios. A eso fuimos llamados. Por eso espero que al estudiar hoy la palabra del Señor, Él mueva nuestros corazones, los de todos ustedes, que nos confronte para que hoy nos vamos de aquí con un desafío permanente. Vivir la palabra demanda servir, aunque ustedes no lo crean. Parte de vivir el evangelio es servir a Dios, disponernos para servir a Dios. Cuando tú vas a realizar un trabajo de remodelación en tu casa, necesitas hacer una reparación o quieres hacer un cuartito, tienes un objetivo, ¿no? Y lo que quieres es la persona mejor calificada, ¿verdad? La persona que sepa hacer bien el trabajo al menor costo posible. Tú ves ahí tu cuartito en la casa y dices, quiero remodelar, a ver cuánto me gastaré aquí. Unos 3,000 pesitos, ¿no? Yo creo. Con 3,000 nos alcanza, ¿no? Hermanos, ¿qué creen? ¿No? ¿Seguros? Y de repente se te ocurre y te recomiendan a un maestro bueno, ¿no? A un buen maestro. A alguien que sepa hacer bien el trabajo. Y viene este maestro y empieza a mirar, ¿verdad? Y toma su lápiz, ¿verdad? Y ahí va mirando y va anotando y anota y es interminable la lista y no acaba. Y no acaba. Y dice, mira, ya más o menos sé cuánto puede llegar a costarte el cuartito. Tú le dices, ¿cuánto? Tú dices, entre 2,800. Le calculé mal, ¿no? Y dice, te va a costar unos 30,000 pesos. ¿Qué? Y ahí te da el infarto, ¿no? Ya. Hasta ahí llegó el cuartito. 30,000 pesos. Claro. A ver, explícame por qué tan barato, ¿no? ¿Por qué tan económico? Dice, mira, y amablemente nos dice una persona capacitada. Primero, aquí tenemos que hacer un cimiento. Tenemos que quitar varios metros cúbicos de tierra. Luego tenemos que limpiar todo esto, hay que quitarla, hay que traer un camión que se lleve esa tierra porque no la puedes tirar ahí a la calle. Además de eso, tenemos que traer varias personas para hacer ese trabajo. Tengo que traer un equipo para nivelar el terreno, necesito traer un albañil para que haga una fundación, un carpintero, un eléctrico, un plomero, ayudantes, y además te vamos a dejar limpio y eficiente y nos vamos a tardar 15 días. ¿Cómo ves? Y tú dices, ¿tanto? ¿Tanta gente? ¿Para tan poquito? No, es que tu apreciación, al no tener conocimiento, es que es poquito. ¿Pero cuánto trabajo es? Mucho. Es como la esposa, ¿no? El esposo dice, ay, mi amor, hazme un menudo, ¿no? Te tardas 5 minutos. Hazme unos tamales oaxaqueños, total, en 5 los tienes. Mientras yo veo el fútbol, ¿no? Ahí los tienes ya. ¿Y la esposa, oaxaqueños? No es fácil. Por eso cuando te ves confrontado ante la explicación del trabajo de una persona preparada que te explica, una persona calificada, te das cuenta que las cosas son mucho más difíciles de lo que pensabas. No te queda otra más que juntar los 30,000 y pagar, ¿no? Para tener tu cuartito. Por eso necesitamos entender que esto de ver esto a nivel natural, de conseguir a alguien calificado, es lo que Dios demanda de sus hijos.
La palabra dice, a la verdad, la mies es ¿cuánto? ¿Cuánto es la mies? ¿Y los obreros? No diga flojos, diga pocos. No, pocos. Por eso un obrero, bíblicamente, vamos a ir un poco a ese texto, es una persona que conoce el trabajo, y ese es el término que Cristo da, obrero. Una persona calificada, alguien que ha sido enseñado. Recién nos están convocando a reuniones de servidores. ¿Cuál es el costo de servir? Bueno, primero venir a la reunión. Es el primer paso, ¿no? Venir, estar, escuchar de qué se trata el asunto, calificarme, capacitarme para servir. Por eso la palabra obrero de la que habla Jesús es alguien apto para el trabajo, que sabe que tendrá que trabajar, que sabe que se va a ensuciar, como el que te va a hacer el cuartito en la casa. Tú ves un cuartito hecho, pero él sabe que él tiene que ir y a todo sol, remover tierra, a lo mejor van a haber piedras, tiene que llevar un cango para romper ahí, tiene que levantar eso, tiene que agarrar unas palas, maltratarse las manos para trabajar. No es tan fácil. No es tan fácil. Además, para que el trabajo quede bien hecho, esta persona tomó cursos previos y se capacitó para poder servir. Por eso, bajo estos parámetros, Cristo clasifica a quienes Él necesita para servir. Obreros. Obreros. Con la gran diferencia que nuestro Señor no está buscando los obreros que buscamos nosotros, altamente calificados al menor precio. Todo lo contrario. Él pagó el costo más alto para que nosotros le sirvamos. Él dio su vida y nos redimió. Por eso Él convoca y Dios llama a hombres y mujeres que también se den voluntariamente para ser obreros en su obra. Por eso es increíble que Cristo no solo nos habla de disposición, tampoco solo habla de habilidades, Cristo los llama obreros. Por eso es importante este término, no lo olvide, gente calificada, capacitada, que se prepara para que sirva por medio del conocimiento previo. Dios nos va a capacitar para servir, pero para eso tenemos que disponernos para servir, sabiendo que hay un costo también. Bueno, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Y vamos a analizar estos textos. Fíjense que es muy interesante. Vamos a estudiar bien profundo esto y yo les aseguro que va a cambiar su perspectiva de mirar estos textos. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Esto habla de la región de Galilea. Esto es muy interesante porque el mar de Galilea se encuentra al norte de Jerusalén. Muchas gracias. Yo le contaba a los hermanos en la mañana, hablábamos con ellos que Jesús vivía al norte. Entonces probablemente yo les decía, a lo mejor tenía acento norteño, ¿no? Para que los demás supieran. Él venía del norte, de unas regiones que la gente era menospreciada por esa zona en Galilea, porque vivían de la pesca y no habían muchas ciudades pudientes. Entonces, incluso se acuerdan, uno de los discípulos dice, ¿qué de bueno viene de allá, no? De Nazaret, ¿qué de bueno hay en el norte, no? Es fuerte, ¿verdad? Jesús venía de esa zona. Entonces Él estaba en esta región, en toda Galilea. Pero fíjense lo que hacía Él. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora yo les voy a hablar de esos verbos y se van a dar cuenta, hay un detalle muy interesante. 36. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, dígalo usted, la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué dice el texto? Obreros a su mies. Hagamos una oración, que el Señor nos ayude. Señor, aquí estamos leyendo tu palabra. No queremos dar una interpretación personal ni humana. Tu palabra, Señor, no es subjetiva, en lo absoluto es objetiva. Y queremos, Señor, ver lo que el texto nos quiere enseñar. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, porque al entenderla, Señor, nos desafía a vivir conforme a ella. Ayúdanos, Señor. Capacítanos cada día. Queremos ser una iglesia, no solo creciente, Señor, sino una iglesia que se esfuerza, que sirve, que está en unidad, que está compenetrada para que tú seas, Señor, visto en este lugar,
en nuestras vidas, Señor, y en todo lo que hagamos como iglesia. Por eso ayúdanos, Señor. Te damos gracias con todo nuestro corazón a través de Jesús. Amén. Amén. Yo desde joven escuché exhortar estos textos. La mies es mucha, más los obreros pocos. Y generalmente se hace un énfasis o un sobreénfasis en la evangelización. Estos textos yo simplemente los oí que se daba un énfasis solo en la evangelización. Y sin duda la evangelización es parte fundamental de la iglesia, de su labor, predicar el evangelio. Pero al estudiar el contexto de los versículos, el llamado de Jesús que hacen estos textos involucra mucho más que solo la evangelización. La evangelización es parte fundamental, pero esto va complementado con otras actividades de la iglesia también. Por eso la palabra obrero, que envía obreros a su mies, es en griego ergatai, que significa trabajador, significa maestro capacitado o calificado. O sea, alguien que realiza el trabajo, que tiene conocimiento previo en el trabajo. No es una persona que no sabe qué hacer, sino es una persona que estudió para hacer algo, que se capacitó para algo. ¿Se imaginan nosotros tuviéramos acá en el sonido a una persona que no sabe nada? Decimos, de asiento del Señor, que hoy tú estás en el sonido, hermano. Amén. ¿Y ahora qué hago, pastor? Pues no sé. Que el Espíritu Santo te revele, ¿no? Es el hermano clamando todo el culto, ¿no? Ahí, temblando, con temor y temblor, pero literal, no sabe qué hacer. Si no entiende lo que son los canales, los faders, los agudos, los medios, los graves, qué es un ecualizador, qué es un compresor, qué son los... califica. Empieza a entender él que necesita prepararse para servir a Dios en un área específica. En un área específica. Por ejemplo, los hermanos ujieres, Dios va a tratar con ellos en su carácter. ¿Se imaginan un ujier enojón? Espero que no los haya, No lo sé. ¿Se imaginan un ujier enojón? Y usted entra ahí en la puerta y, órale, pásale ya. Llegó tarde, no le da vergüenza, hermano. ¿Se imaginan? No, Dios trata con ellos en el carácter. Por eso es interesante ver esta palabra, ergatai. Porque habla de un trabajador, de un maestro, alguien que sea calificado. Pero eso no es todo, fíjense. Esto a ustedes les va a dar, yo les digo a los hermanos allá, esto les va a explotar el cerebro. Dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Ergatai, obreros calificados. Ok, ¿y la mies qué es lo que es? La palabra mies nosotros entendemos que es algo que implica una cosecha. ¿Verdad? Consideremos el trabajo que implica una cosecha. Nosotros cuando pensamos en eso nos imaginamos un campo verde, ¿no? Lleno de elote. Bien bonito ahí el elote verde, ¿verdad? Con arbolitos. Y la mies es mucha, obreros pocos, los hermanos. Hay un campo verde bien suave, ¿no? Para ir a trabajar. Pero la Biblia habla claro que es un campo grande, listo para ser cosechado, que ya se sembró, listo para ser cosechado. Pero esta palabra mies en el griego es serismos, que viene significa verano. Entonces la palabra mies es un campo abierto a todo sol, donde hace mucho calor, donde quien tiene que considerar ir a servir a ese campo tiene que mirar que hay mucho calor. Yo voy a ir ahí, me voy a morir de calor. Va a estar todo seco, voy a trabajar, me voy a tener que ensuciar, me voy a tener que agachar, levantar rocas, voy a tener que ir a trabajar en serio. Y los que están sirviendo la mies, los pocos que están ahí están a todo sol, probablemente algunos sin un sombrero, sin una gorra, quemándose, pagando el precio que demanda la mies. Entonces fíjense, cambia nuestra mente esto de la mies como un campo verde y todo bien lindo, a algo seco, a pleno sol, con un desgaste y un esfuerzo que requiere mucho más de lo que pensamos. Esa es la mies a la que convoca el Señor. Por eso no es la mies que pensamos, donde más nos acomoda servir, donde me siento mejor. No, el Señor dice, ¿quieres servirme? Ok, tienes que pagar un precio. Aquí no es fácil. Servir al Señor no es simple, no es sencillo, no es fácil. Hay un costo. Y a veces es más alto del que pensamos. Ahora fíjate, entendiendo esto, ¿cuántos están dispuestos a ser los obreros que Dios demanda? ¿Qué pasó con los amenes? Estábamos contentos hasta hace 2 minutos atrás, ¿verdad? Ahora se nos quitó el gozo.
¿Estás dispuesto a pagar el precio que Dios demanda? El Señor te dice, ¿quieres servirme? Amén. Hay un costo. Ay, no. ¿No que era bien fácil? Pues sí, yo cantaba en el mundo, pastor. Mira, yo en los bailes, mira, yo parecía el trompo. Yo puedo servir ahí. Pues Dios no te llamó a eso. En el mundo, ¿sabes quién sirve en el mundo? ¿O quién es el más conocido? El que tiene habilidades. ¿Sabes en Cristo quién es el usado por Dios? El que se humilla. Y a veces las habilidades delante de Dios, ¿qué son? ¿Qué son nuestras habilidades humanas? Delante cantábamos, ¿no? Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor, pero nuestras obras delante de Él, ¿qué son? Como trapos de inmundicia. Nada. Por eso es interesante el término. Por eso cuando el Señor le dice a sus discípulos, la mies es mucha, obreros pocos, ellos entendían de qué estaba hablando. Ok, un campo a todo sol. Claro que hay mucho. ¿Quién quiere trabajar a todo sol? Nadie. Por eso dice, los obreros son pocos. Hay muy poca gente que está dispuesta a pagar el precio de estar en ese campo. Por eso Jesús utiliza esta frase para dar a entender el costo de ser un obrero del Señor, de su mies. Por eso si lo miramos desde la perspectiva de la figura que utiliza nuestro Señor, tenemos que considerar que vamos a caminar entre zanjas, será incómodo, vamos a quedar sucios, tendremos que abrirnos camino, además el calor será sofocante, nos va a llevar en algún momento a querer renunciar del trabajo. Nuestras manos se lastimarán, hay insectos, hay lodo, hay un alto costo. Esta es la figura que Jesús pone en las mentes y en los corazones de sus discípulos y de su iglesia. Servir al Señor tiene un costo. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar ese costo? ¡Wow! El llamado es del Señor. Pero el Señor dice, no es fácil. Por eso es increíble ver que muchos creyentes aman el ministerio de la silla. Porque la silla no tiene costo. Porque hay hermanos que tienen el ministerio de la silla, pero ni para la silla aportaron, ¿verdad? Se hace una ofrenda para la silla y los hermanos, ya están pidiendo en la iglesia. Y luego cuando están las sillas nuevas, es el primero que se sienta ahí. Ay, ¿verdad? Gloria al Señor. Por esta más cómoda esta silla. Hay personas que no están dispuestas a pagar el costo. No están sirviendo a Dios, no les interesa, piensan que no es importante. Pero también hay personas que buscan dentro del servicio de la iglesia la mayor comodidad. Generalmente les gusta servir donde más cómodos se sientan, ¿no? Y es muy opuesto al llamado. Es muy opuesto. Muchos servidores se quejan de que tienen que llegar una hora antes al culto. Otros se quejan del uniforme. A otros les gustaría otro color de uniforme. Otros quieren que su labor sea lo más rápido posible para terminar y irnos rápido a casa. Otros hermanos por eso no sirven. Dice, ¿viste? Por eso yo no sirvo. ¿Por qué tú te vas de los últimos? A la hora que tú llegas a tu casa, yo ya comí y hasta siesta pegué ya. Ya hasta descansé un rato. Otros sirven solamente considerando sus propias ocupaciones o planes. Y hay otros que sirven por orgullo, no por amor a Dios. Hay un sinfín de pensamientos dentro de la iglesia que se contraponen al llamado de Jesús. La mies es mucha. El trabajo es arduo. Hay un costo grande que servir, pero los que realmente están sirviendo son pocos. A mí, yo le decía a mi esposa ahora, qué impresionante, le decía yo por Chuy y Maite, ¿no? Es como tener dos iglesias, porque en la mañana temprano vienen otros hermanos y termina el culto y el segundo culto aparecen otros hermanos. Es como tener dos iglesias. Es impresionante. ¿Cómo le haces? Porque yo digo, híjole, ¿cómo le hago para aconsejar? Yo allá con algunos hermanos salimos bien tarde, ¿se imaginan? Con dos cultos. No. ¿Cómo le haríamos? Es impresionante ver. Por eso la obra del Señor en eso. Pero para eso, para poder servir a la gente que está congregando con ustedes y está llegando cada día, los cultos tienen gente nueva. La iglesia necesita que toda la iglesia sirva. O que toda la iglesia por lo menos se disponga a servir, no solo algunos, todos. Por eso es interesante el contexto de lo que está hablando Jesús. Es interesante ver y darnos cuenta cómo Jesús pone una figura en las mentes y los corazones de sus discípulos. Profundizando un poquito más en el contexto de los capítulos anteriores, vemos cómo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, nos describe las grandes enseñanzas primero en el capítulo 5 al 7 del Sermón del Monte,
Luego de esto, en los capítulos 8 y 9, Jesús iba dejando en claro en toda la región, con evidencia en todos lados, confirmando que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Él era el ungido de Dios que había venido a instaurar el reino de Dios. Jesús muestra su autoridad, sanando a muchas personas, muestra su poder, incluso sobre la naturaleza, muestra cómo Jesús tiene poder sobre los poderes ocultos, sobre el pecado e incluso sobre la muerte misma. Por eso el contexto de los capítulos anteriores a lo que estamos leyendo nos muestra que Jesús estaba mostrando en todas las ciudades que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, a través de su poder y su autoridad. Pero es interesante ver que Jesús usaba el poder y autoridad de Dios no para sus propios intereses, sino todo lo contrario. Jesús usaba el poder y la autoridad de Dios para servir a los demás. Yo siempre hablo con los pastores y digo, en una iglesia tienen que haber por lo menos 3 profesionistas calificados. Un doctor que nos ayude, ¿verdad? Un abogado que también nos ayude y un mecánico para cuando se nos eche a perder el carro, para que el pastor nunca quede sin poder mover. No tenga la excusa, es que mi carro ya se tronó. No, ahí está el mecánico. Imagínense ustedes, fíjense hermanos lo que les voy a decir. Si ustedes sus habilidades las pusieran y las dispusieran al servicio del Señor. Pastor, mire, yo hago las mejores gorditas de acá de Guadalajara. Y de chicharrón, ¿no? Esas, ya tienen hambre algunos, ¿eh? ¿Se imaginan todos dispusiéramos nuestras habilidades al servicio del Señor, al servicio de su obra? Pastor, mira, yo no tengo nada, yo solo tengo una camionetita y si necesitan llevar algo, yo estoy disponible. Si hay que llevar a alguien, pastor, si hay algún hermano lejos, cuenta conmigo, yo estoy siempre disponible. Eso es servir a Dios, es disponerse a pagar un costo, estar en las manos del Señor. Por eso vemos a Cristo que su autoridad se reflejaba también en que tenía compasión por las personas. Y esta autoridad era superior y contrastaba con la autoridad incluso de aquellos que enseñaban en ese tiempo, los religiosos. Que los religiosos de ese tiempo solo hacían actos de proselitismo, solo querían estar bien con las personas, llevarse bien y que las personas los quisieran por este proselitismo. Solo querían ganar adeptos, seguidores. En cambio Jesús mostraba misericordia. Él se acercaba a los enfermos. Es impresionante ver, por ejemplo, cómo la lepra era una enfermedad en ese tiempo, que si tú te acercabas a un leproso te hacía inmundo, ceremonialmente. O sea, no te podías acercar a Dios, ni ir al templo, y tenías que apartarte de la sociedad. Pero la santidad y la misericordia de Jesús, siendo Dios, era tan grande que cuando Él se acercaba a un leproso, ¿qué pasaba con el leproso? ¡Wow! O sea, la lepra no hacía inmundo a Jesús, no, el poder del pecado no tenía potestad sobre Cristo. Él podía acercarse a un leproso y ¿qué pasaba con el leproso? Era sano, obtenía la misericordia de Dios. Por todas partes vemos como Jesús hacía el bien, traía soluciones reales a quienes se sentían y vivían en condiciones miserables en esos tiempos, mostrando realmente la acción del Mesías prometido. No era un hombre solamente famoso que pasaba por las ciudades y por las aldeas, sino que era un hombre sencillo, lleno de amor, del poder de Dios, que se involucraba en las necesidades de las personas. Por eso solo en el capítulo 9 de Mateo vemos primero el versículo 1 al 8 que Jesús sana a un paralítico. Luego del versículo 18 al 26 Jesús sana a una mujer con flujo de sangre y a la hija de Jairo. Después del 27 al 31, 2 ciegos reciben la vista. Y del 32 al 34 del mismo capítulo, un mudo habla. Wow. La compasión del Señor. Por eso les digo yo, ¿qué hacemos nosotros por la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para dar a conocer al Cristo que nos rescató? Por eso sin duda a su paso las personas hablaban de Jesús, sus seguidores crecían en número en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad, por la compasión de Cristo, no solo por su fama, sino por su característica como persona. Impactaba. Por eso dice Mateo 9:35, el texto que leíamos recién. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Es interesante porque esta no es la única vez que aparecen estas características de Cristo en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 4, fíjense, es como si se hubiera copiado el texto. Mateo 4:23. Fíjense cómo Mateo hace un sobreénfasis en esta actividad de Jesús. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y se difundió su fama por toda Siria. Esta era una nación al norte, lejos de lo que pertenecía en ese tiempo a Palestina, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo él? Y los sanó. ¡Wow! Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es como cuando nuestras iglesias dicen: ¿de dónde vienes? Yo vengo desde allá de, no sé, voy a decir un municipio, de Zapopan. ¿De Zapopan? ¿Qué es aquí? Pues aquí me trajo el Señor. Wow. Nosotros allá teníamos un hermano que iba en avión a la iglesia. En avión. Estaba, ¿qué será Concepción? Como unos, sí, como 800 kilómetros. Yo le decía a los hermanos: ya si el hermano llega, todos los demás nos vemos mal. Pues sí, si el hermano que viene en avión llega temprano, ¿qué le queda al resto? No es que yo vivo a media hora de la iglesia. Si era el hermano, viene en avión. Es impresionante la obra de Cristo. Fíjense, gente venía de todo lugar, no solo sanando las enfermedades del cuerpo, sino enfermedades del alma, enfermedades de la mente. Por eso lo que hace Mateo en este evangelio es mostrarnos la actividad de Jesús. Ahora vamos a ver, estudiando el original, cómo era esta actividad, porque es impresionante ver lo que movía a Jesús diariamente, cómo ejercía él su ministerio, y la Biblia lo habla claramente. Si usted no lo ha entendido, mire, hoy que lo vamos a estudiar, yo le digo, le va a estallar el cerebro luego. Y estos versículos nunca se nos van a olvidar. Estos textos, tanto en Mateo 4 como en Mateo 9, resumen la actividad diaria de Jesús, cómo él vivía. Volvamos a Mateo 9:35. Fíjense. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Esta palabra recorría habla en el original de que Jesús no estaba estático, no se quedaba en un solo lugar, había mucho trabajo. Los historiadores comentan que en tiempos de Jesús, la región de Galilea tenía aproximadamente 204 ciudades, solo la región del norte de Galilea. Y cada una de estas aldeas o ciudades tenía un promedio de 15,000 habitantes. ¡Wow! Por eso yo les decía a los hermanos en la mañana, a veces tenemos el concepto así de los tiempos de Jesús como dos piedritas paradas, ¿verdad? Caminos de tierra y como que todo bien austero. No, eran ciudades impresionantes. Nada más recordemos Babilonia, que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo del tiempo antiguo. Los jardines de Babilonia. Babilonia tenía una laguna o un mar que rodeaba la ciudad que era navegable. Era impresionante. Entonces imagínense estos tiempos. Por eso Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Era un enorme trabajo. Algunas ciudades son reconocidas por nosotros ahí al norte de la región como Nazaret, Capernaum, Naín. ¿Se acuerdan la viuda de Naín? Belén, Magdala, ¿no? De donde venía María, de Magdala, María Magdalena. Entonces Jesús no estaba estático, se movía. Ahora, ¿qué hacía? 35, Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, fíjense, ahí con su dedito. Luego, predicando el evangelio del reino. Y tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta palabra enseñando es muy interesante porque en griego es didasken. Pero su declinación de esta palabra es un verbo presente activo participio. Usted dice: pastor, hace rato que no me acuerdo de conjugar verbos ni nada, pero ahora yo le voy a explicar.
es un verbo presente, significa que es una acción permanente. Activo significa que es algo que él hacía, no que hacían por él, algo que él hacía. Y participio significa que va de la mano con otros verbos. O sea, no es una acción única, es una entre varias. Eso es participio. Entonces, didasken habla de enseñar cuando, cada día, verbo presente, en cada momento. Además, activo, él enseñaba activamente cómo, con su vida, o sea, él exhortaba y vivía. Y participio va de la mano con otros verbos. Entonces esta palabra, enseñando, lo que está diciendo es lo siguiente. Jesús enseñaba y demostraba sus enseñanzas con sus conductas. O sea, no es alguien que solo enseña, sino es alguien que muestra sus enseñanzas por medio de sus conductas. Jesús, ¿qué les decía a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. ¿Y cómo conocieron ellos a Jesús? Tú ves una y otra vez, Jesús se apartaba y oraba. Ustedes dicen, ¿y por qué se apartaba el Señor? ¿Saben por qué? Porque no lo dejaban en paz. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Multitudes. ¿Qué tenía que hacer el Señor en momentos? Cuando veía que estaban todos desprevenidos, ¡pum!, se apartaba. ¿A qué? A orar. Entonces, cuando Jesús decía oren, ellos creían la necesidad de la oración. Por eso los discípulos en un momento le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Se imaginan lo que escucharon cómo oraba Jesús? Wow, me gustaría orar así, Señor. Me gustaría entender de esa manera la oración. Enséñanos a orar. Porque veían que Jesús no solo enseñaba a hacer algo, sino que Él vivía eso. ¿Sabes que este es el déficit de muchos padres dentro del cristianismo? Nosotros llevamos a nuestros hijos a la iglesia, les hablamos del Señor, del Evangelio, pero el esposo trata mal a la esposa. La esposa humilla al esposo. El Evangelio en casa no se experimenta. ¿Y qué pasa con los hijos? Crecen bajo un déficit. ¿Cuál es este déficit? Ven que sus padres son creyentes, pero que no viven el Evangelio. ¿Qué ocurre con ellos? No creen en el Evangelio. ¿Por causa de quién? De sus padres. A veces hay hermanos que dicen, pastor, mi hijo no quiere nada con el Señor, se lo voy a traer para que lo unja. Por más que lo unjamos, hermanos, con lo que quieran que lo unjamos, si tú no cambias tus conductas, si tú no vives el Evangelio en tu casa, va a seguir siendo incrédulo tu hijo. Tú tienes que vivir el Evangelio. Ese es el desafío de Cristo. Él enseñaba y Él dejaba de exhortar a las personas y Él seguía viviendo la palabra que enseñaba. Era manso y humilde, lleno de amor, de compasión, de misericordia. Por eso es tan interesante ver esta acción en el original. No es solo enseñar y dar una clase, no, es vivir lo que yo enseño. Es ser desafiados por el Señor por medio de lo que estamos leyendo, estudiando y nos comparten cada semana en la congregación. Por eso lo interesante de ver un verbo presente, una acción permanente, activo, algo que tenía que hacer, y participio, que va de la mano con otro verbo. Por eso Jesús no hablaba sin vivir. Jesús vivía y enseñaba. Y esto es lo que impactaba el corazón de las personas. Ver a Jesús, el Hijo de Dios, siendo consecuente con el mensaje. Hay hermanos que vienen en el trayecto de su casa a la iglesia discutiendo en el carro. Que por tu culpa que te atrasaste, no, me toca servir y voy a llegar tarde. El Señor te reprenda, ¿no? Iban con la esposa. Pero aquí llegan a la puerta de la iglesia y ¿cómo están? Ay, hermano, ¿no? Mi pastor, ¿no? Hermano. Y la esposa lo mira así como con cara de ¿qué le pasó, no? La puerta lo cambió. Sí, Jesús no era así. Con mi esposa tenemos un pacto. ¿Saben cuál es? Cada día que vayamos a la iglesia, vamos a dejar nuestras diferencias de lado y en el camino a la iglesia no vamos a hablar de diferencias, no, nos vamos a unir. Que Dios en ese trayecto nos bendiga. Y a veces cuando las cosas están tirantes, porque sí, somos seres humanos, no somos ángeles, ¿verdad, Chuy? Y yo, mi amor, hay que recordarnos de eso. De cada vez que vayamos a la iglesia,
que nuestro trayecto, ¿no? Vayamos honrando al Señor, que Él nos ayude, que nos bendiga, que vayamos viendo las cosas buenas de esto, no lo malo, que vamos mirando siempre el objetivo claro, ¿no? Que es servir a Dios. Y eso es lo que caracteriza a Jesús respecto de lo que el verbo nos indica. Era un hombre que hablaba, pero que enseñaba también con sus conductas. Era consecuente. Por eso Jesús no solamente declaraba certezas de las verdades de Dios, sino que Él mostraba la verdad hecha vida del mensaje de la palabra de Dios, con sus propios actos. Es un desafío, ¿no? De la vida actual del creyente. Mostrar las verdades de Dios por medio de nuestras conductas, ¿no? ¿Te imaginas? El esposo viviera como la palabra dice: maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y no seáis ásperos con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí mezclé dos textos. ¿Se imaginan el esposo estuviera en la casa y dijera: mi amor, ¿qué tienes hoy para cenar, mi amor? ¿Qué le va a decir la esposa ante un esposo amoroso? Pues si no dejaste dinero en la mañana, ni para tortillas dejaste. ¿Qué va a decir la esposa? Mi amor, encontré algo ahí en la alacena que te preparé con mucho amor. Bueno, yo estoy exagerando, pero si imaginan nosotros viéramos a nuestra esposa y las esposas a los esposos como la Biblia demanda. Una vez un hermano dijo: pastor, ya, pues no sé qué hacer con mi esposa, pastor, ya estoy, pero está por acá, dice, ¿qué puedo hacer? Dice, ¿quién es el culpable de esta situación? Dice, Dios es el culpable. Le dije, no, eres tú la escogiste. Pues sí o no, hermana, tú lo escogiste. Así que ahora asume que Dios vaya transformando nuestras vidas y que nuestro matrimonio, nuestro hogar viva para la gloria de Dios. ¿Verdad? Que Dios trate nuestras diferencias para que Dios sea visto en nuestros hogares. Así como Cristo, sus conductas mostraban la veracidad de sus palabras. Eso es el respaldo del Espíritu Santo. Nosotros con mi esposa tratamos de esforzarnos, y el otro día hablábamos con nuestros hijos. Ya tenemos hijos grandes y hablábamos de sus conductas respecto, y les decíamos: hijos, miren, esto. Yo lo único que pido en mi corazón, Señor, respalda mis palabras. O sea, no se trata tan solo del amor que ellos me puedan tener, sino que tu Espíritu Santo toque sus corazones y tú puedas respaldar mis palabras, para que ellos puedan razonar y puedan entender que te necesitan a ti por sobre el amor que me tienen a mí. Y eso es lo que nuestros hogares necesitan: más de Dios, más de su presencia en nuestros hogares. Que nuestros hijos, nuestras esposas amen incluso más a Dios que a nosotros, porque si aman más a Dios que a nosotros, ahí recién nos van a amar a nosotros, como la palabra dice, ¿no? Bueno, no es clase de matrimonio, seguimos. Ahí luego hacemos cita, ¿verdad, pastor? Entonces Jesús iba a cada pueblo y a cada aldea. Por eso es de manera activa, enseñando. En la mañana, en la tarde, en la noche, con palabras, con sus hechos, enseñaba. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que el griego te abre un panorama? Ya no es solo que daba una clase, como pensamos. No, él enseñaba con sus conductas, con su vida, con sus acciones y con sus palabras. Primero, acuérdense que es participio, verbo participio. ¿Por qué? Dice el 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. A simple vista esto parece una acción similar o una labor similar, enseñar y predicar, pero la palabra predicando es kerusen y también es un verbo presente activo participio. Está de la mano. Participio, ¿por qué? Porque va de la mano con la enseñanza y ahora predica. Pero es interesante porque este verbo, al ser participio, ir de la mano con el anterior, nos muestra una completa unión entre la enseñanza por medio de sus acciones y sus palabras y la predicación. Entonces Jesús siempre enseñaba con sus palabras, con sus acciones, y siempre predicaba. Hay hermanos que piensan que la iglesia solo debe de tener un grupo de evangelismo, ¿no? No, yo no soy del evangelismo, hermano, no, a mí no se me da. ¿Que no se te da? Es un llamado a toda la iglesia. Ir y predicar el evangelio no es para algunos, es para todos. Por eso Jesús predicaba. Y esta palabra, kerusen, habla de un heraldo.
Un heraldo era un mensajero del rey que llevaba noticias, algo que iba a acontecer. Entonces el heraldo iba corriendo con el nombre del rey, con un edicto, y él iba anunciando este edicto por todas las calles. Iba gritando, él iba vociferando una certeza, un mensaje del rey. Y esa es la acción que hacía Jesús. Él era un heraldo de Dios. Vino a decirnos con certeza las promesas de Dios, la salvación de Dios, la redención por medio de Cristo. Un heraldo. Y eso es lo que hace falta hoy en la iglesia, heraldos. Hermanos que claro, enseñen con su vida, que exhorten a otros la palabra, pero también sean heraldos, predicadores de la palabra de Dios. Que esté siempre en nuestra boca el hablar de la salvación con las personas que tienen necesidad de Dios. ¿No te pasa que tienes a lo mejor algún familiar o a lo mejor tu cónyuge o alguien en casa que necesita de Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos guardado silencio? No, yo estoy esperando que el Espíritu Santo haga una obra. Pues, ¿tú crees que la obra del Espíritu Santo va a ser en silencio? Que nadie tiene nada que hacer y de nada más va a venir Dios y ¡plin! ¿Se va a convertir? ¿Tú para qué estás entonces? No, que se lo voy a traer al pastor para que le predique. No, Dios te tiene a ti ahí. En tu trabajo, ¿a quién tiene? ¿Al pastor? A ti. ¿Quién tiene que predicar ahí en tu trabajo? No, vamos a hacer un evento, pastor, para que venga a cantar. No, tú predica. ¿O no tienes el testimonio para predicar en tu trabajo? ¿No tienes la valentía moral de hacerlo? A lo mejor tus compañeros te conocen en tu otra faceta, ¿no? No muy cristiano. Es el desafío. Por eso fíjate, verbos participios. Jesús todos los días enseñaba con sus conductas, sus palabras, y todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, diario, era un heraldo. Y eso no es todo. 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, participio, predicando el evangelio del reino, participio, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Adivinen qué verbo es este. Participio. Y también es un verbo presente, activo, participio. Los tres verbos, enseñar, predicar y sanar, son verbos presentes, activos, participios. Van de la mano. Jesús no solo sanaba, Jesús no solo predicaba, Jesús no solo enseñaba, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. ¡Wow! ¿Podemos entender el carácter de Cristo entonces? ¿Cuáles eran las actividades del Señor? ¿Tú crees que Él perdía su tiempo? ¿Tú crees que Él a lo mejor estaba o dudaba en qué tenía que hacer algún día, en algún momento? Y aquí es donde esta palabra, sanando toda enfermedad y toda dolencia, es un poco difícil en el griego, es sepapeuon, que significa acciones o sanidades en general. Aquí es cuando el evangelio se lleva a la práctica, una acción de amor. ¿Sabes lo que significa sanando en el original? No es que venían los enfermos y Cristo los sanaba. ¿Sabes lo que hacía Jesús? Él iba a los enfermos. ¿Te acuerdas la viuda de Naín? Ella no estaba enferma del cuerpo, estaba enferma ¿de dónde? Del alma. Era viuda y ahora estaban llevando a enterrar a su último hijo, al único que le quedaba. Dice Cristo que cuando la vio tuvo compasión de ella. Tuvo compasión, sintió el dolor de la mujer, de que ahora quedaba sola. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, tráigamela. Yo aquí la espero, soy el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué dijo Jesús? No dijo nada, dice que Él tuvo compasión y fue donde ella. ¿Y qué hizo con el hijo? Lo resucitó. O sea, no solo resucitó al hijo, sino que calmó la enfermedad del alma de la mujer. El dolor de la mujer en su alma. Y sabes que eso es lo que vino a hacer Cristo. Él no solo vino a sanar a los enfermos del cuerpo, ¿sabes? También vino a sanar a los enfermos del alma. A lo mejor tú tienes algún grado de depresión, de ansiedad, no sé, tienes algún problema en tu alma, en tu mente. Cristo también vino a sanar eso. Él vino a darnos paz. Dice la Biblia que sobrepasa toda comprensión humana. Todo entendimiento, aunque las cosas estén mal, tú vas a tener paz y gozo y Dios te va a estar sustentando, porque esa es su promesa. Cristo, entonces, nos habla este verbo de una actividad diaria, activa. Él iba a las personas,
No solo las personas venían a Él, sino que Él iba y se acercaba. Y esto permanentemente, cada día, en cada momento, Él enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Tú crees que Él tenía tiempo de comer? Ni de comer tenía. ¿Cuántas veces sus discípulos le dicen, Señor, ya come algo? Ni tiempo de comer tienes. No has comido nada, Señor. Ahí estaba el Señor, movido por las personas. Hermanos, ese era el estilo de vida de Cristo, un servidor. Y es aquí donde se establece la labor de los obreros. Porque Mateo narra en estos verbos lo que Jesús hacía permanentemente. Con sus labios y con su vida Él enseñaba. Era un heraldo del mensaje del Evangelio. Y Él podía ayudar y estaba al pendiente de las necesidades de las personas. Y eso no es todo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿qué dice el texto? Tuvo compasión de ellas. Esta palabra compasión en el griego significa que tuvo un dolor invalidante. Era una compasión invalidante que no te deja comer, que no te deja dormir, que no te deja hacer tus propias cosas. Jesús a lo mejor tenía un bocado de pan para comer y cuando veía la necesidad de los demás, ni ganas de comer tenía. Él acudía a las necesidades de los demás. Esta palabra de compasión en el original significa que tú ni siquiera te puedes sacar de la cabeza las necesidades de los demás. No puedes seguir haciendo lo que haces por las necesidades de los demás. Dice porque estaban, en el original significa que siempre estaban de esta manera. Dice desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra desamparadas en el original significa desolladas. Es un verbo pasivo, lo que significa que no estaban desolladas por su propia cuenta, sino porque alguien las desolló. Esta palabra desollar es fuerte porque habla de un animal que fue atacado por un lobo o por una figura que le quitó la piel y este animal está vivo, pero está desollado, abierto. Es como un animalito que fue maltratado por su depredador. Eso es lo que Jesús veía en las personas, están desolladas, con una necesidad enorme. Y la palabra dispersas habla de derribadas, apartadas, separadas. Fíjate cómo es vulnerable un animal cuando lo separas de la manada. Una ovejita no es tan vulnerable en la manada, pero cuando está separada de la manada, ¿cómo es? Vulnerable. Por eso algunos hermanos que dejan de venir a la iglesia se enfrían. ¿Se han dado cuenta? Se enfrían y están expuestos y terminan siendo desollados también. Jesús vio a las personas y a pesar de la actividad diaria que Él tenía de enseñar, de predicar y de sanar, se dio cuenta de las circunstancias de los demás. Los vio como un gran rebaño llenos de necesidad, que tenían no solo la necesidad de creer y ser salvos, no solo hablar de la fe salvadora, sino que también necesitaban mucho más amor. ¿Te ocurre eso cuando vienes a la iglesia? ¿Qué ves en los demás cuando estás aquí? ¿Te ocurre eso en tu trabajo? ¿Inconversos que se están yendo al infierno directamente? ¿Te ocurre eso en tu familia? A lo mejor tienes familiares inconversos. ¿Te ocurre eso? ¿Sientes esa compasión? ¿De que se están yendo al infierno? ¿De que se están perdiendo? Los hermanos que sirven sienten esa compasión aquí cuando ven a los hermanos llegar. ¿O solo nos enfocamos en hacer bien nuestro trabajo y ya? Tenemos ese amor y si mira, ese hermanito viene 2 horas en el transporte público, le voy a llevar una agüita, ¿no? Yo sé que solo para los... Le voy a preguntar al pastor, ¿puedo dar? Sí. Ahí está, hermano, sé que vienes acalorado de allá, tu largo trecho que traes. Tenemos esa compasión de ver hermanos que están adorando al Señor, llorando, nos acercamos, oramos por ellos, nos hacemos parte de sus necesidades. Esa es la iglesia. No es solo la que asiste a un lugar, no es solo la que se congrega en un lugar, es la que está al pendiente también de las necesidades de los demás. Por eso mi esposa les decía algo que yo puedo ser un poco más explícito en decirles: amen a sus pastores. Pero no solamente porque los amemos nosotros y seamos amigos, no es porque nosotros podemos entender qué difícil es la labor pastoral. Es muy difícil.
Ustedes no se vayan sin despedirse, denle un abrazo apretado, velen por las necesidades de ellos también, estén al pendientes, así también como de la iglesia. Cuando entendemos eso, nos ponemos en el lugar de Cristo. Y no solo somos gente que asiste a un lugar, sino que miramos con compasión a la iglesia del Señor y nos vamos haciendo parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Por eso yo les quiero hacer un reto. No estoy terminando todavía, me quedan unos minutos. Yo les quiero hacer un reto a que se preparen espiritualmente antes de venir a la iglesia. Prepárense espiritualmente, todos, no solo los que sirven, todos. Usted está en casa y dice: Señor, dame compasión para hoy mirar espiritualmente si alguien necesita un abrazo, si alguien necesita palabras de ánimo, si alguien necesita para la gasolina, si alguien tiene una necesidad. Hazme sensible, Señor, a las necesidades de tu iglesia. Yo quiero ser parte, Señor. A lo mejor yo soy nuevo, no estoy sirviendo activamente, Señor, pero yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Una vez conocí una hermana a mí, era otra iglesia, no es donde pastoreamos nosotros, pero había una hermana que a mí me causaba una compasión enorme y yo era tan pobre que no tenía ni que darle. Esta hermana caminaba 3 horas para llegar a la iglesia, 3 horas, solita, y era ancianita. Caminaba y llegaba a la iglesia y nadie le daba bola a la hermana, nadie. Ahí se sentaba la viejita. ¿No se entiende eso? Nadie la tomaba en cuenta. Nadie. Ahí se sentaba la hermanita 3 horas y venía y se sacaba su pañuelito, se secaba su sudor, adoraba al Señor y terminaba el culto y ahí partía otra vez, caminando por caminos de tierra, 3 horas. ¿Quién tenía compasión de eso? Y el pastor me dijo: ¿sabes de dónde viene esa hermanita? 3 horas camina. Y le dije: pues llévenla. Es como que era orgulloso para él, ¿no? Camina, para que tengo gente fiel, decía aquí, 3 horas. Pues llévenla, que alguien la lleve. ¿Cómo 3 horas? ¿Cuántos oran eso? Señor, por favor, ayúdame el día de hoy a ser parte del cuerpo, a ser sensible a tu voz, Señor, con mis pastores, con los que sirven, con la congregación. Ayúdame, Señor, a ser sensible. Por eso, hermanos, ese es el reto. Vengan, congréguense con un espíritu humilde, pero también que en su corazón esté esa necesidad permanente de tener compasión por quien necesita amor, afecto, un abrazo, y mantener sin duda este orden que Dios ha puesto en la iglesia, pero lleno de amor y lleno de compasión. Yo fui miembro de una iglesia acá en México, ya se me salió, no lo iba a decir. Yo fui miembro de una iglesia en México donde la persona menos sensible de la iglesia, la más áspera de la iglesia, el más duro de palabras de la iglesia, el más enojón de la iglesia, ¿sabes quién era? El líder de Ujieres. Debiendo ser todo lo contrario, ¿no? Se andaba ahí atrás así con cara de enojo. Pásele. Ahora ya llegó tarde, hermana. Atrás, si no empezábamos el culto, empezaba así, paraba la mano así. Y aparte, y hacía así. ¿Qué pasa? Pues ya. El hermano. Y siempre con así el ceño, ¿no? Cuando pasaba a dar los anuncios parecía que nos iba a golpear, así nos daba. No, man. Él no era un obrero, él no era un servidor de Dios. Él solo quería ejecutar bien su trabajo. Quería que el pastor lo adulara y dijera: bien hecho, buen trabajo. Pero no era un servidor de Dios. Un servidor de Dios debe de tener compasión por las almas. Y no solo algunos, todos los creyentes debemos de tener en nuestro corazón compasión por las almas, por los que conocen al Señor y aún más por los que no conocen al Señor. Ya para ir terminando, el 37. Jesús tuvo compasión de las personas. Las vio desolladas, maltratadas, heridas, a punto de morir y nadie hacía nada. Y el Señor exhorta a sus discípulos. Y les dice en el 37, 9:37, entonces, o sea, al ver esto, dolerse y conocer la condición real de la gente, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies, ¿cuánta es? ¿Cuánto trabajo crees que hay en la iglesia del Señor? ¿Cuánto trabajo crees que hay? ¿Poco o mucho? Mucho. Este es el municipio más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Santa Fe.
Miren la pregunta. ¿Tlajomulco? Miren la pregunta que les voy a hacer, un desafío. ¿Qué creen que eso demanda? ¿Es el municipio más grande? Ay, para la gloria del Señor. No, algunos hermanos. ¿Pero qué demanda eso? Si Dios te trajo al municipio más grande de Latinoamérica, a mí me daría cosa. Nosotros somos un país chiquito, gracias a Dios. Y yo vivo en Curacaví, más chiquito. Pero ustedes, ¿entienden eso? El municipio más grande de Latinoamérica, Tlajomulco, ¿qué demanda? Sí, ¿por qué creen que Dios trajo a este varón y su esposa aquí? O un obrero. Chuy no apareció de repente. Es un hombre de Dios. Dios lo trajo aquí. Y con ustedes para formar, miren, un cuerpo para acudir hacia las necesidades espirituales del municipio más grande de Latinoamérica. Hermanos, agárrense, porque Dios va a demandar eso de ustedes. Esto no es simplemente, qué lindo. No, Dios va a demandar mucho de ustedes también. A la verdad, la mies es mucha. ¿Más los obreros? ¿Cuántos son? Los que no sirven no dicen nada, ¿verdad? Nada más los que sirven dicen, pocos. Y le gritan al de al lado, no, pocos. Pocos, habla Señor, pocos. Más los obreros, pocos. Y aquí está la clave. Aquí no se trata de tus habilidades, tus capacidades o tus ganas. Esto es algo que Dios mueve en el corazón. ¿Qué dijo Jesús? Rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies, al dueño del campo, al dueño de la cosecha, que envíe ¿qué? Gente calla, que no deje el asadón ahí botado, que no al ver el calor diga, no, ya no quiero servir. No, gente capacitada, obreros, que Él los envíe. ¿A dónde? A su mies. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Los que sirven, ¿qué tienen que hacer los que sirven? Rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y si tú a lo mejor no sirves en algún área, mira, yo no me he puesto con el pastor de acuerdo en lo absoluto. Habla con los líderes de la iglesia. Pastor, ¿en qué puedo servir? Mira, si hay que llevar a una hermanita, así como el pastor dijo, de 3 horas aquí, yo me hago cargo. Si hay que traer a alguien, yo me hago cargo. Pastor, si algo necesitan, la hermana de las gorditas, pastor, yo traigo 30 gorditas cada domingo al desayuno de los hermanos. Qué hermoso es eso, cuando nos disponemos para servir a Dios. Y el que no, pastor, yo aquí doy un aporte, pastor, yo doy mi tiempo, yo sé pintar. ¿Te imaginas la iglesia tuviera esa sensibilidad? Entender que hay necesidad. Ahí sí seríamos un cuerpo. Y de eso se trata la iglesia. Por eso servir a Dios no solo es un desafío, es una necesidad del creyente. Quien conoce genuinamente a Dios, ¿sabes lo que necesita? Servirle, ser parte del cuerpo. La mies es mucha, los obreros pocos. No nos olvidemos esta palabra, la mies es un campo probablemente seco a todo sol y lleno a lo mejor de trabajo. Y eso es lo que Dios nos convoca, a esforzarnos. Hay mucho trabajo, hermanos, el costo es altísimo. Hay muy pocos dispuestos a pagar el precio. Mucha gente desiste del trabajo y muchos dejan de hacer el trabajo. Por eso tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, mira a tu alrededor, mira a los hermanos, mírense. Somos muchos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pero cuántos obreros dice la Biblia que hay? Pocos. Ahí ya estamos en déficit. Siendo muchos, hay pocos obreros. Nosotros vamos a rogar, yo creo el pastor, los servidores, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y te digo algo, no necesitas tener muchas capacidades, habilidades. Tú disponte en las manos del Señor. Dios te necesita, no porque Él necesite algo de nosotros, sino que Él quiere que tú y yo nos unamos al cuerpo desde la perspectiva de Él, para unirnos y ser un solo cuerpo, ser uno.
Cuando tú sirves a otro, mira, te haces parte de él. De lo más simple, le das un café a alguien y tienes la excusa para conocerlo, conocer su nombre y saber qué necesidades tiene. Tú a lo mejor al pastor le traes un café y dices, pastor, ¿cómo estás? Mira, me llamo tanto. Ora por mí, pastor, tengo estas necesidades. Se da el tiempo por medio de disponerse a la unidad. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Por eso, hermanos, para terminar, Cristo nos da un gran ejemplo de una conducta permanente. Enseñaba el evangelio con su vida y sus palabras. No solo eso, era un heraldo, estaba preocupado de la salvación de las personas, el alma y el espíritu de las personas. Y además sanaba todo el tiempo. Estas conductas eran una: enseñar, predicar y sanar. Y además miraba a las personas y ¿qué sentía? Compasión de ellas. ¿Sabes qué hermoso sería acá que nos miráramos con compasión todos? Que nos miráramos con ese amor que Dios da. Y eso va a generar que seamos un cuerpo en el Señor. Así que, hermanos, les invitamos a ser parte de la iglesia, integralmente, a sumarse a las necesidades de la iglesia, a estar disponibles y dispuestos para servir al Señor. Porque yo te aseguro que si imitamos a Cristo en lo que Él nos da como ejemplo en su palabra, no solo vamos a ser una iglesia a la cual Dios use y se manifieste, sino que fuera de la iglesia, fuera de este lugar, seremos las personas que Dios llamó a ser, hijos de Dios en medio de un mundo que se pierde y que necesita del Señor. Por eso el servicio no se trata solo de 4 paredes donde hacemos actividades. El servicio es donde nos capacitamos, unimos y amamos para poder alcanzar a los que tienen una necesidad del Señor afuera. Así que, hermanos, unámonos y sirvamos al Señor cada día de nuestra vida. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Yo no los conozco. Yo no sé quién de ustedes sirve, quién no, si sirven a lo mejor en el primer culto, en el segundo, o no les toca el rol de servicio. Yo no los conozco. Pero yo les quiero decir algo, esto no es solo para servidores, esto no es solo para personas que están ejerciendo una labor, es para toda la iglesia, el llamado a servir a Dios. Como yo les decía, podemos servir a Dios de muchas maneras, pero Dios demanda nuestra disposición, hacerlo con el corazón, mirando a la iglesia como que yo quiero integrarme a ser parte de este cuerpo hermoso, el cual Dios puso en este lugar, para nosotros poder unirnos y mostrar a Cristo a todo aquel que entre a este lugar. ¿Se imaginan? Todo el que entre a este lugar encuentra aquí, como lo hemos sentido nosotros, un lugar lleno de amor, de compasión, de la gracia de Dios. Y asimismo nos vayamos de este lugar a casa y ese espíritu de Dios en nosotros nos lleve a todo lugar, y en nuestro hogar también haya un hogar lleno de Dios, que nuestros hijos nos vean llenos de Dios, que la familia, el trabajo, todo el mundo nos reconozca porque estamos llenos de Dios, aunque se burlen, aunque nos ofendan, aunque nos maltraten, que Cristo sea visto en nuestras vidas. Es el llamado de Dios para nosotros. Por eso yo te invito en tu lugar que ores al Señor. Mira, si tú no estás sirviendo, dile: Señor, perdóname, yo aquí estoy bien cómodo en mi silla y estoy bien mal. Yo, Señor, quiero entender lo que tu palabra dice. Yo quiero servirte con todo mi corazón, Señor. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero servirte con todo mi ser. Y, Señor, y si alguno de ustedes ya está sirviendo, dile: Señor, ayúdame, capacítame para servirte mejor, como Cristo. Para, Señor, yo tener compasión de las almas que vienen a este lugar, de mis hermanos, y seamos un solo cuerpo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En medio de esta oración les invito a que cantemos al Señor este canto que tiene mucho sentido con servir a Dios. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Yo quiero ver tu amor, restaurando cada parte. Una vez más, aquí estoy ante ti, Señor. Aquí estoy ante ti,
Señor, adorándote con todo, todo quiero ver tu amor, restaurando cada parte. Aquí estoy yo, aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior, todo de mi Señor. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más. Vamos, iglesia, levanta tus manos al Señor, dile: ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Oh Señor, ayúdame, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Una vez más, iglesia, ayúdame, oh, ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambie completamente mi vida. Toma mi ser. Una vez más, vamos ahí. Aquí estoy ante ti. Vamos, iglesia, aquí estoy. Dile al Señor: ante ti, adorándote, todo quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, Señor. Tú conoces lo que hay en mí, todo de mí, Señor. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más. Vamos, iglesia, si quieres servir al Señor, levanta tus manos, dile: ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Vamos, iglesia, ayúdame. Cántale a tu Señor, Él está aquí. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Aquí está mi corazón, todo lo que soy delante de ti. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Vamos, una vez más, dile a tu Señor: ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Yo necesito que cambies
mi ser, Señor. Antes de que terminemos este tiempo, yo te quiero invitar a algo muy sencillo, con mucho respeto. Pon tu mano en el hombro del que está a tu lado, con mucho respeto en su hombro, y ora por él, por tu hermano de tu derecha, de tu izquierda. Di: Señor, capacítanos para servirte. Somos, Señor, una iglesia que necesita de ti. Ayúdanos, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Llénalo de tu Espíritu Santo, Señor. Fortalécele en medio de las luchas, de las adversidades. Fortalécenos, Señor, cada día. Que podamos servirte con integridad y con verdad. Que podamos ser una iglesia que se caracterice porque todo el mundo entiende que esa iglesia es un cuerpo en ti, Señor. Que ahí están unidos, sirviéndote como uno, Señor, para tu gloria, para tu honra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu obra poderosa. Gracias. Hermana Rosy, ¿quiere venir, por favor? Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.